Damos comienzo a la segunda parte de la mañana con un panel que esperamos sea muy enriquecedor. El primero de ellos, experiencia internacional en mecanismos para lograr el cambio climático, lecciones aprendidas. Coordinadores Claudio Faragola, CEO Eurocámara Argentina, y Mirta Goboni, vicepresidenta Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Integrantes del panel: José Antonio Vieragallo, embajador de la República de Chile en Argentina; Betty Jo Raston, delegada comercial senior de la Embajada de Canadá en Buenos Aires; Julia Sierman, funcionaria de Asuntos Políticos en la Dirección General Clima de la Comisión Europea; y Enrico Prezio, primer secretario de la Delegación Europea en Argentina. Bueno, muy buenos días nuevamente a todos los que se integran en este momento para este nuevo panel. Bienvenidos al Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Es un placer recibirlos a todos ustedes. Y hoy tenemos el inmenso honor en este panel internacional para tener una mirada internacional que nos sirva a nosotros como disparador o como comparativa con nuestra realidad argentina. Y como les decía, tenemos el honor de recibir y además integrarse a este panel el señor embajador de Chile, la consejera económica y comercial de Canadá, también la del diplomático de representación de la Unión Europea y también una funcionaria diplomática en forma virtual que al final nos va a dar su posición. Así que estamos muy felices y orgullosos de estar acá, les agradecemos su tiempo y también que nos transmitan sus experiencias que justamente son adelantados en estos temas que seguramente a nosotros como argentinos y profesionales nos van a servir para poder hacer una comparativa, como bien dije. Y justamente como para empezar esta charla, esta enriquecedora charla que seguramente nos va a servir a todos, me gustaría comenzar con el señor embajador de Chile, porque justamente Chile en América es el pionero de temas de sustentabilidad, así que nos gustaría que nos muestre su experiencia o sobre todo lo que él quisiera decir que a nosotros nos pueda ser útil para poder comparar con nuestra realidad. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación y aprovecho de inmediato el tiempo porque los temas son bastantes y son algunos bien complejos. Chile tiene un compromiso con el desarrollo sustentable y con el Acuerdo de París de reducción de los gases de efecto invernadero. Esto se puede reflejar primero en los esfuerzos de transición energética. Chile tiene un compromiso de descarbonización para el 2050. Habíamos fijado 2040, pero no fue posible. Y tenemos un importante porcentaje de la producción de energía eléctrica que se da con energías renovables, principalmente energía eólica y energía solar. Entre paréntesis, me impresionó ayer lo que dijo el expresidente Trump en contra de la energía solar, porque nosotros tenemos mucho en el desierto y funciona bastante bien. Pero bueno, eso es un paréntesis. Ahora, dicho eso, quiero también resaltar en esta ocasión que también es importante para en la transición energética los 5 gasoductos que tenemos con la Argentina. Esos están funcionando muy bien. Esperamos que haya un cambio de norma en la Argentina, también en Chile, para que tengamos, digamos, un mucho mayor flujo de los gasoductos que vienen desde hace ya bastantes años, como por ahí por debe ser digamos 1995, 96, por ahí, que se firmó el primer convenio de integración energética entre Chile y Argentina. Eso además se proyecta con la posibilidad que Argentina exporte GNL no solo a través del nuevo puerto que van a hacer hacia el Atlántico, sino que también lo pueden exportar por el Pacífico.
O sea que eso tiene una importancia bastante grande. Entonces, lo primero, diría yo, es el compromiso con la transformación energética. Y esto supone, digamos, compromisos que son realistas y por tanto se pueden cumplir. Ahora, no es tan fácil a veces cerrar las empresas que producen energía con carbón. En el caso nuestro eso se hizo también por ahí por el 96, se cerraron minas tradicionales de carbón, especialmente en el sur del país, y fue una cosa bastante difícil y logramos reconversión más o menos de toda la fuerza laboral. Entonces, quisiéramos también alcanzar el 2040 que el 100% del transporte público sea con electromovilidad. Hoy día la ciudad de Santiago es una de las ciudades, no sé si es la segunda, algo así a nivel mundial, en electromovilidad del sector público. Esto es algo importante. También acá en Ciudad de Buenos Aires hay también proyectos para que también la capital de la Argentina pueda transformar, digamos, su plan de transporte público a la electricidad. Y para el 2050 esperamos que el 60% de los automóviles sean eléctricos. Ahora, esto porque tenemos bastante contaminación en la ciudad de Santiago, principalmente porque se encuentra como en un cajón en el medio de la cordillera. Y Chile también está muy empeñado, como en Argentina, en la producción de hidrógeno verde, que debiera llegar a ser en poco tiempo, digamos, también una fuente muy importante de energía limpia. Hay que decir también que para la electromovilidad el litio es otro elemento fundamental, igual que el cobre, cosa que también tiene la Argentina y Chile, y ahí es muy importante que ahora se está renovando la utilización del convenio binacional minero. Ahora, dicho eso, me parece importante señalar que en el caso nuestro, siendo un país minero desde la época de la colonia, nosotros nos empeñamos mucho en que haya una minería sustentable. Y eso supone, digamos, desafíos climáticos, hídricos, uso del agua. Aprovecho de resaltar que hay una empresa argentina que ha construido 2 grandes plantas desalinizadoras de agua en el norte del país, y esa agua va principalmente a las mineras de cobre, y si esa minería de cobre se explotara del lado argentino, es probable que ese mismo, digamos, acueducto pudiera atravesar la frontera y servir a la minería argentina. Después hay una serie de otros ámbitos que hacen de la búsqueda de una minería, digamos, lo más amigable con el medio ambiente, protegiendo a los glaciares y después protegiendo normas sobre uso de los residuos y normas sobre todo cuando se cierran las faenas mineras. Yo creo que es importante ahora para ustedes hablar de una experiencia, voy a hacerlo lo más resumido que pueda, sobre el uso de instrumentos financieros para que todo esto sea posible, o sea, como dice ahí, business que sea amigable al medio ambiente. Lo primero es que nosotros tenemos un impuesto verde desde el año 2014 que grava las emisiones de aire de material particulado, óxido de nitrógeno, dióxido de azufre y dióxido de carbono, producidos por establecimientos cuyas fuentes emisoras individualmente o en su conjunto emitan 100 o más toneladas anuales de material particulado. Esto ha, digamos, incentivado a las empresas a buscar fórmulas de producción que sean nuevas y más limpias. O sea, esto ha sido una cosa importante. Se discute por parte de algunos movimientos más ecologistas de buscar otras fórmulas de impuestos en esta misma línea. Otro punto es que desde el año 2019 hay un sistema de comercio de emisiones de carbono, de bonos de carbono, que permite que las empresas compren y vendan derechos de emisión en el mercado. Sobre todo son empresas grandes,
las que han participado en el mercado de bonos verdes, contribuyendo a mitigar los gases efecto invernadero. Relacionado con esto está la implementación gradual del mecanismo del artículo 6 del Acuerdo de París, que incentiva la colaboración internacional. Esa idea ha sido recogida en nuestra reciente, digamos, ley de marco de cambio climático, que contempla los certificados de reducción o absorción de los gases efecto invernadero. Está en preparación, y todavía en preparación, por eso es que estos son procesos, no son cosas simples, el reglamento que habilite el uso de esos mecanismos a nivel internacional. En el campo internacional se están estudiando los convenios bilaterales y los tratados de libre comercio para facilitar estas transferencias de emisión de carbono, cosa que otros países van más avanzados, por ejemplo Costa Rica. Pero Chile tiene tratados de libre comercio con muchos países, entre ellos con Canadá. Hay ahí capítulos sobre medio ambiente, pero no está ahí en general, digamos, una reglamentación muy clara sobre el uso práctico de estos bonos o de la transacción de estos bonos a nivel internacional. Acabamos de suscribir con la Unión Europea una modernización de nuestro acuerdo de complementación económica y libre comercio, y también ese es otro punto que tener en cuenta. Quiero referirme a 3 casos particulares en que esto ha empezado a funcionar, en el caso de Chile. Uno es con Suiza. A partir del año 2020, ha habido conversaciones con Suiza para cooperar en los términos del artículo 6 del Acuerdo de París, relativo a intercambio de emisiones de carbono. Estos culminaron con un acuerdo de entendimiento que se firmó en 2023, o sea, recién, en la COP de Dubái. El acuerdo se refiere a energías renovables y captación de metano en sectores como electromovilidad, gestión de residuos y eficiencia energética. Suiza compraría los resultados de mitigación transferidos internacionalmente por Chile, y eso permitiría que ellos lo incluyeran en su contabilidad de sus metas climáticas. El otro caso es Singapur. Se firmó con ese país un memorándum de entendimiento análogo el año 23 también, o sea, hace muy poco, y está avanzando en un borrador de acuerdo. Tenemos una experiencia más larga, incluso antes del Acuerdo de París, con Japón. Existe desde el año 2002, desde hace ya varios años, digamos, un mecanismo bilateral para reducir los gases efecto invernadero, que hasta ahora se ha referido exclusivamente al sector energético, y se está estudiando modernizar ese acuerdo con Japón. O sea, en el fondo, si bien el mercado de bonos a nivel interno funciona, y funciona sobre todo para las grandes empresas, no sé por qué pequeñas y medianas empresas ha sido más difícil. A nivel internacional, sin embargo, estamos recién buscando cómo implementar el artículo 6 de forma práctica del Acuerdo de París. Termino diciendo lo siguiente: nosotros en Chile estamos como a mitad de camino. Tenemos grandes desafíos climáticos: el cambio climático, aumento de la temperatura, retroceso de los glaciares, aumento del nivel del mar y sobre todo aumento de la desertificación del país, escasez hídrica. Tenemos una mega sequía hace ya varios años que ha afectado seriamente los recursos hídricos en la parte centro-norte del país, pero también curiosamente tenemos escasez hídrica donde llueve mucho, porque con la industria forestal masiva se ha producido, digamos, un efecto en que las plantaciones de pino, sobre todo, digamos, usan el agua en forma, llamémoslo, excesiva, y eso deja a veces sin agua, sobre todo en las comunidades campesinas e indígenas.
hay en este momento un gran debate sobre el uso del agua en Chile. Debo decir que, sin embargo, podemos discutir mucho sobre el sistema de regulación del agua en el país, pero lo que sí podemos decir es que ha habido un tratamiento de las aguas servidas prácticamente en todo Chile. O sea, eso ya se hizo. No tenemos problemas de tratamiento de aguas. Sí tenemos problemas quizás con el sistema, que se puede discutir políticamente, en que intervienen los privados, interviene también la regulación estatal. Después tenemos la deforestación y degradación de los suelos, la contaminación del aire, especialmente por el uso de la leña en el sur, porque es lo que es más barato y está como más al alcance de la gente. Y después tenemos también pérdida de biodiversidad. Ahí Chile ha hecho bastante, lo que llaman política exterior turquesa, para mantener agua, se llaman reservas, digamos, protegidas en el mar, y al mismo tiempo una regulación razonable de la industria pesquera, que es una industria importante en Chile. Pero eso también provoca mucha discusión, especialmente porque a veces hay jaulas de salmón en que los salmones se escapan, llamémoslo así, y eso produce depredación de especies nativas, etc. Entonces, digamos, estamos, como digo, a mitad de camino. ¿Qué se puede aprender de esto? Bueno, hay que conocer bien la realidad y ver cosas que han resultado bien, otras que estamos ahí luchando, pero solo quiero insistir en dos cosas y termino. ¿Cómo impacta esto en el debate público? En torno a dos puntos. El más controvertido de todos, que yo creo que está en todos los países, es la tensión entre cuidado del medio ambiente y la necesidad del desarrollo económico. O sea, ¿cuánto ponemos atención a cuidar el equilibrio ecológico? ¿Cuánto, en cambio, se necesita inversiones rápidas, que los proyectos salgan, etc.? Esa tensión es muy fuerte. Y eso pone en cuestión la estructura del Estado para regular el medio ambiente. O sea, el servicio del medio ambiente, la superintendencia, quién da los permisos. O sea, qué proyectos de inversión requieren estudio de impacto ambiental, cuáles no, quiénes deciden al final, si es una decisión técnica o si es política, en fin. O sea, ese es como el gran tema, tanto que en estos momentos se está discutiendo un proyecto de ley para modernizar la estructura del Estado que cuida del medio ambiente, para fortalecer los instrumentos de gestión ambiental, pero también para hacer más rápido el trámite de los proyectos de inversión. Ese es, digamos, un punto. O sea, son estas dos cosas. Uno, la tensión entre desarrollo económico e inversión. El mundo empresarial en general se queja de que pasan años en estudios y nunca se logra a tiempo la inversión que el país requiere. Y por otra parte, el mundo ambiental y la ciudadanía y las comunidades dicen: no queremos que se establezca cualquier tipo de inversión que puede dañar el medio ambiente. Y eso se traduce en una discusión política sobre la forma de estudiar el tema, la forma de regularlo, quién decide. Tenemos también tribunales ambientales que también se crearon hace poco. Ahora, estos debates forman parte del desarrollo de la vida democrática y claro, puede ser interesante quizás para el observador extranjero ver, digamos, cómo se ha avanzado, qué problemas hay, qué se quiere mejorar y en qué punto estamos. Pero el compromiso está, y creo que no hay nadie en Chile de ninguna fuerza del espectro político que no tenga ese compromiso. La discusión después es los mecanismos para llevarlo a la práctica. Eso, muchas gracias. Con estas palabras que dijo el señor embajador, que estamos en camino
bueno, pero están avanzando, que eso es lo importante. Nosotros, evidentemente, ustedes están avanzando y comparativamente mucho para copiar o mucho para analizar con nuestras realidades. Así que muchísimas gracias, señor embajador. Y ahora me gustaría, si queremos darle paso, el micrófono ahí, sí. En la vista, ¿alguna pregunta a ustedes al señor embajador? Yo diría, después hacemos Sí. la pregunta, invitaría a la consejera Entonces, económica y vamos, comercial de la Embajada de Canadá. Creo que todos habrán notado, Chile y Canadá son dos de los países que han mencionado los oradores precedentes en otro panel, son de referencia en esto, así que la idea es escuchar un poco de parte de ustedes, como hizo el embajador de Canadá, cuál es su experiencia y nos parece interesante que vamos desde lo llano, ¿no? De la experiencia aprendida y qué es lo que se puede hacer. Por favor, si quiere acomodarse. Yo pienso que estoy bien aquí, si está bien. ¿Cómo prefiere? Y yo voy a platicar en español y ojalá al fin del discurso todos van a comprender mi acento en español. Está bueno, Vamos a ver. está perfecto. Gracias. Okay. Mi compañera está allí, se llama Anna Fisher de la Embajada de Canadá y ella va a ayudarme con la pantalla. Y muchas gracias a la Cámara y Eurocámara y al Consejo Profesional de Ciencias Económicas por invitarnos a contar cómo está trabajando Canadá para reducir sus emisiones y acelerar la transición energética. Yo voy a compartir algunas cosas que son similares de la experiencia de Chile, pero cómo está nuestro modelo por el precio del carbono, pero también voy a compartir un poco de la situación de una industria de Canadá muy importante que es petróleo. Entonces, para comenzar, por la primera slide, es un mapa de Canadá. Ok, ahí va. Es solamente un mapa de Canadá. Yo pienso que todo el mundo sabe cómo es. Gracias. No, es muy país. Ok. Yo pienso que es importante decir que hay muchas cosas que son similares de Canadá y Argentina. Y yo pienso que con eso nuestra experiencia será interesante. Al igual que Argentina, nosotros somos un país federal con menos provincias que ustedes. Tenemos 10 provincias y 3 territorios. Los territorios están en el norte. Y lo que hace que la dinámica política, administrativa y legal entre la nación y las provincias sea bien interesante. Las diferencias del PIB entre provincias también son bastante importantes y tenemos un sistema de coparticipación. Al igual que en Argentina, el dominio de los recursos naturales es de las provincias. Y como Argentina, Canadá tiene una gran riqueza natural, industrias minería y petrolera que son muy relevantes para las economías provinciales y nacionales. El sector agrícola no es menor tampoco, pero no es tan grande como aquí en Argentina. El medio ambiente es un ámbito de jurisdicción compartida en Canadá y tenemos una población similar, como 40 millones de habitantes. Entonces, ¿cuál es el impacto del cambio climático en Canadá? Es difícil. Un informe realizado por el gobierno nacional asegura que nuestro país se está calentando en promedio a un ritmo 2 veces más rápido que en el resto del mundo. Los cambios causados por el cambio climático ya son evidentes en muchas partes del país y se prevé que empeoren, como inundaciones, incendios, tormentas, plagas. Los riesgos son muy grandes, riesgos físicos, pero también económicos. El Instituto Canadiense de Clima estima que para 2025
Canadá podría enfrentar pérdidas de 25 mil millones de dólares debido al cambio climático, en comparación con un escenario climático más estable. Esto equivaldría al 50% del PIB proyectado para 2025. El costo y el impacto de la inacción en las vidas y los medios de subsistencia de los canadienses son demasiado altos. El gobierno de Canadá se ha comprometido a tomar medidas para combatir el cambio climático, reducir las emisiones, mejorar la eficiencia, desarrollar nuevas tecnologías. Acciones como esta pueden ayudarnos a cumplir nuestros objetivos climáticos y, al mismo tiempo, generar crecimiento económico y apoyar el empleo y las comunidades. Ahora bien, ¿cuáles son los compromisos de cambio climático de Canadá? Canadá emite alrededor de 1.5% de las emisiones globales. En 2022 reportamos 708 millones de megatoneladas de CO2 equivalentes, casi el doble que Argentina. Tenemos emisiones per cápita muy altas, principalmente por el clima extremo, las distancias y la población rural, y por ser un exportador de energía. En la diapositiva, como pueden ver en el gráfico, la mayoría de las emisiones provienen del sector energético, electricidad, petróleo y gas y transporte. Canadá ratificó el Acuerdo de París en 2016. En su compromiso más reciente, Canadá se comprometió a reducir sus emisiones entre un 40 y un 45% debajo de los niveles de 2005 para 2030. Esto significaría reducir las emisiones unas 300 megatoneladas de dióxido de carbono equivalente para 2030. Mirando más allá de 2030, Canadá también se compromete a alcanzar emisiones netas cero para 2050. ¿Cómo lo pensamos lograr? ¿Cuál es al final la estrategia? El precio de la contaminación por carbono, carbon pricing, es un pilar del Plan Climático Nacional de Canadá. Tiene como objetivo poner un precio a las emisiones en todo Canadá, a un nivel similar como una forma eficiente de incentivar las reducciones y la innovación en toda la economía. La realidad es que fueron las provincias las que empezaron el camino allá por 2007. Alberta, una de las provincias, con un sistema para la industria pesada, y Quebec, otra provincia, con un impuesto al carbono que se convirtió en un sistema de cap and trade en 2013. British Columbia, otra provincia, por su parte, implementó un impuesto al carbono para toda la economía en 2008. Recién en 2016, luego de un año de consultas con las provincias, Canadá lanzó su enfoque para el carbon pricing. El enfoque le ofrece flexibilidad a las provincias para implantar sus propios sistemas de carbon pricing, siempre y cuando cumplan los criterios nacionales mínimos para garantizar un alcance y rigor comparables. Fue pensado para reconocer los sistemas provinciales ya existentes. En 2018,
Sale la ley de carbon pricing y como resultado, para 2019, Canadá ya había implementado sistemas de fijación de precios de carbono en cada provincia y territorio. En la slide pueden ver la diferencia entre los sistemas que existen. En algunas implica el sistema federal, en otras el provincial, como en Quebec, y en otras es un mix. La ley de carbon pricing tiene dos partes. Una tasa sobre los combustibles fósiles, hoy es de $80 canadienses por tonelada de CO2. El precio aumenta anualmente hasta 2030 y un sistema de intercambio de derechos de emisión para las industrias, llamado Sistema Federal de Tarificación basado en el rendimiento. Además del carbon pricing, Canadá implementa muchas otras medidas. Tenemos regulaciones sobre combustibles limpios, Clean Fuels Regulations, regulaciones específicas sobre los gases de efecto invernadero, como las regulaciones sobre emisiones de metano en el upstream. Otras regulaciones, por ejemplo, para eliminar la electricidad generada a partir del carbón a más tardar en 2030. Los incentivos son otro herramienta importante, como descuentos en las compras de autos eléctricos u créditos fiscales para proyectos de hidrógeno y captura de carbono. También existen programas de innovación, como el financiamiento para la demostración de tecnologías limpias. La realidad es que el universo es muy amplio. Hay más de 60 regulaciones en torno al cambio climático. Y desde 2015, el gobierno federal lleva invertidos más de 150,000 millones de sus iniciativas de acción climática. Hagamos foco en la transición energética y en el sector de petróleo y gas en particular, teniendo en cuenta que son una de las principales fuentes de emisión. Es importante subrayar la importancia del sector para nuestro país. El sector de petróleo y gas es fundamental para la economía canadiense y se espera que siga siendo así durante la transición hacia un futuro con bajas emisiones. Canadá tiene las cuartas reservas probadas de petróleo del mundo y es el cuarto mayor productor del mundo. 80% de la producción petrolera se exporta. Canadá es también el quinto mayor productor y sexto mayor exportador de gas natural del mundo. El sector energético es el sector industrial más grande de Canadá. Representa casi el 10% del PIB. Entre 2015 y 2023, las exportaciones de energía aumentaron un 131%. Un crecimiento parecido al que se espera en Argentina. Tanto el gobierno nacional en Canadá como las provincias están tomando medidas para apoyar el sector en su decarbonización, como las que ya mencioné. Para el sector de petróleo y gas en particular, en 2021, el Ministerio de Ambiente de Canadá anunció un nuevo compromiso de reducir las emisiones de metano al menos un 75% por debajo de los niveles de 2012 para 2030. Para lograr el objetivo, el gobierno de Canadá propuso modificar las regulaciones federales existentes. Estamos ahora en un periodo de consulta pública. Esperamos que la regulación final se publica
en 2025 y que entre en efecto en 2026. Se trata de un sistema de cap and trade para las emisiones de petróleo y gas. El cap es para las emisiones, no para la producción. Bajar la intensidad de carbono de la producción no es solo un imperativo de nuestro plan de acción climática, es una necesidad para la competitividad global de la industria canadiense. Pero además del rol de los gobiernos, las decisiones de los inversores y las instituciones de los sectores privado y financiero son también fundamentales para impulsar y acelerar las reducciones a medida que las empresas se esfuercen por aprovechar el crecimiento de demanda de productos y servicios con bajas emisiones de carbono. Ya más de 120 gobiernos, 400 gobiernos subnacionales y 1,000 empresas de todo el mundo se comprometieron al alcanzar objetivos de cero emisiones para 2050. Para terminar, me gustaría resaltar la importancia del desarrollo de nuevas tecnologías para alcanzar este objetivo. El sector de petróleo y gas de Canadá continúa invirtiendo de nuevas soluciones para innovar y mejorar su desempeño ambiental. En Canadá, las empresas operadoras se aliaron con las empresas de servicio y tecnología y con la academia para orientar la investigación y desarrollo a las necesidades concretas de descarbonización del sector. La Petroleum Technology Alliance of Canada, o the Pathways Alliance, son dos ejemplos concretos que ayudaron a desarrollar la tecnología que está usando hoy en día en la industria. En el último slide, aquí pueden, por ejemplo, ver el pool de empresas que trabajan con la Petroleum Technology Alliance of Canada para ayudar a la industria. Algunas de estas innovaciones canadienses ya están siendo desplegadas en la Argentina, como el monitoreo satelital de emisiones de metano de la empresa de Montreal GHG Sat, equipos de inyección química solar u desarenadores más eficientes en vaca muerta. Y el último, por el manejo del carbono, la captura, almacenamiento y reuso de carbono es otro de los sectores donde Canadá viene trabajando en forma acelerada, ya que forma parte de su plan de acción climática para llegar a net zero en 2050. Ya son 5 los proyectos a gran escala, a muchísimos los proyectos piloto en curso, como pueden ver en la slide. Para información sobre todo de este importante tema, tú puedes contactar a Anna Fisher de la Embajada de Canadá y yo también. Y con mucho gusto estamos aquí para platicar y ayudar. Muchas gracias por la paciencia. Yo diría 2 comentarios. Primero, creo que el examen de español lo pasó con brillo espectacular, un esfuerzo muy grande, muy bien, muchas gracias. Segundo tema interesante, la exposición nos mostró un país muy similar a lo que es Argentina, las matrices de desarrollo, los 4 grandes drivers argentinos, energía, minería, agricultura forestal y economía del conocimiento. Muy interesante el último aspecto del tema de economía del conocimiento, una inversión muy importante. Así que creo que es interesante esta visión y la visión
con los desarrollos políticos, los desafíos políticos del embajador fueron interesantes. Yo pasaría la palabra ahora a Enrico Precio, del área económica de la delegación europea, para que presente también la colega que está desde Bruselas. Muchas gracias. Gracias a los organizadores para crear este espacio de intercambio para comparar experiencias internacionales sobre este tema. Claramente en la Unión Europea compartimos los desafíos que fueron mencionados por los otros oradores sobre el cambio climático. Tenemos los mismos problemas de sequía, de suba de nivel del mar, eventos climáticos extremos. Y claramente es una prioridad también para la Comisión Europea la descarbonización de la economía en general. Eso además se confirmó ahora con las elecciones europeas, que vieron la reelección de la presidenta von der Leyen. En su primer discurso en el Parlamento Europeo, ella confirmó que los objetivos que estaban ya mencionados en la Estrategia Europea de Transición ecológica y económica denominada el Pacto Verde van a ser confirmados en la próxima Comisión, y además van a estar nuevos compromisos aún más ambiciosos, y entonces este trabajo va a seguir en los próximos 5 años de trabajo de la Comisión Europea. Claramente tenemos también en Europa la tensión entre la necesidad de cuidar el medio ambiente y la necesidad del crecimiento económico y de lograr la competitividad para nuestras empresas. Por eso la presentación hoy hemos pensado de enfocarla más en cuáles son los mecanismos que se pusieron en marcha en Europa como incentivos de carácter financieros para que las empresas puedan lograr esta transición y también recibir un beneficio económico de las empresas que van a implementarla de manera más exitosa. Por eso hemos invitado a la colega Julia Ziemann de la Dirección General Clima. La Dirección General Clima es la parte de la Comisión Europea que trabaja sobre las políticas que están dirigidas a la lucha del cambio climático. Y en particular nos va a presentar el mecanismo que es el régimen de comercio de derechos de emisión en la Unión Europea. Ahora, para introducirla, voy a pasar al inglés porque lamentablemente la colega no habla castellano. So, she needs to come to work here in the delegation in Argentina, and then she will pass the course. So welcome to Julia. Many thanks for being here today with us. I just introduced you the work of your DG and your work, and we would like to listen what is the European trading system of emission, and without, of course, entering into too much details, because we understand that it can get very complicated and very technical, the topic. Thank you. Yes, thank you. Buenas tardes y saludos desde Bélgica. Es un placer estar con ustedes, pero por favor discúlpame por no hablar más español, sustituyo a una colega. Creo que puedo entender más de lo que puede decir, pero traté de seguir su discusión interesante. So, turning to English, and basically exhausting all the Spanish that I've learned in school years. Yes, my name is Julia Ziemann, and I work in the European Commission in the Directorate General for Climate Action. And when you think of the European Commission as the executive branch of the European Union, you can compare directorates to ministries. So our daily work focuses on policy development and implementation, but not for one country, but for a union of 27 countries, which comes with an immediate challenge, because we're talking about countries of different sizes, economies, administrative capacities, but particularly in the context of climate change, different energy mixes, emission profiles, and geographies, and with that, different climate change impacts.
that all leads to different challenges and priority actions that member states face in the context of climate change. However, there is one common action and objective that they all rally around, and that is emissions reductions. This is true for the EU, but for the world, for the whole world too. And together, EU member states committed to achieving climate neutrality by 2050. That means that in 2050 they want any of the residual emissions that the EU will have to be balanced by emission removals. This whole agenda started in 2019 with the infamous European Green Deal, which was the green agenda of the first term of Ursula von der Leyen as a president of the European Commission. She's now heading into her second term. And the Green Deal wasn't just about the objective of climate neutrality, but it was even more importantly about how to achieve it. And it was based on the principles of ambition, consistency and predictability, systemic approach and justice, so that we could be effective, ambitious and effective in our fight with climate change, give predictability to the businesses and people, reap the co-benefits of the green transition by moving early, but at the same time leave no one behind, particularly where it is harder for countries or regions or specific groups to go through the green transition. And the first milestone for that comes in 2030, because on the way to climate neutrality, member states committed to reducing emissions by at least 55% let me see if the presentation can work. Great. By at least 55% compared to 1990 levels. And this is supposed to be a signal for the economy that we are thinking about our development today with the 2050 emission reductions target in mind, because when you think about sectors such as power sector, industry, transport sector, these are sectors that have very long investment cycles, and with that in mind, 2050 is roughly an investment cycle and a half away. So already our choices today determine how effective we will be in achieving climate neutrality by 2050, whether we will not forego the resources available for investment, whether we will not lock ourselves into carbon-intensive infrastructure, and so on and so forth. The 2030 emissions reductions target is shared differently between sectors of the economy and between policy instruments, but most importantly, it is shared. I think in the past, so before the Green Deal, there was a concern that that the EU's climate policy was a bit fragmented, and that only very few sectors did heavy lifting, which meant that the burden wasn't shared, but also that this green transition sort of economic agenda wasn't fully realized. And today, as Enrico said, I would like to talk to you briefly about one particular policy instrument, which is emissions trading. The EU has been actually implementing its emissions trading system, so the EU ETS, since 2005, which makes it the oldest carbon market in the world. It operates in 30 countries, 27 EU member states, plus our partner countries, Iceland, Liechtenstein, and Norway. And since 2020, the EU ETS and the Swiss emissions trading system are linked. The EU ETS covers about 40% of the EU's greenhouse gas emissions today, from the electricity and heat generation
industry, aviation since 2012, and maritime transport since 2024. This is brand new development. And to make sure that the EU ETS was fit to help deliver the Green Deal, it was revised in 2023, so just last year, and we have been hard at work implementing that revision since. But before going into the revision, let me explain the EU ETS and its basic principles. That is, 1, cap and trade, and second, polluter pays. The EU ETS is designed based on the cap and trade principle, which means that an absolute cap or limit is put on the emissions that can be emitted by the sectors in the system. This cap is reduced over time to make sure that we achieve the overall environmental outcome. In this case, the current contribution of the system is set at reducing emissions by 62% by 2030 compared to 2005. The reason why we use 2005 as a reference period is because we don't have data from before the EU ETS started. So even though the overall emissions reductions target is set in reference to 1990, the actual reductions in the system are set with a reference period of 2005 based on our quite sophisticated monitoring framework for emissions. The cap is expressed in emission allowances, which are sold at auctions and traded. One allowance represents 1 ton of emissions, and the trading of allowances brings flexibility and supports cost-effective and technology-neutral achievement of emissions reductions. Those who have too many allowances can sell them or keep them for a later profit. Those who don't have enough need to buy them. But regardless of how installations and operators function in the market, every year they need to surrender the number of allowances equivalent to their annual emissions. That means that we execute the polluter pays principle. Operators and installations account for their emissions, and we actually have very high compliance rates of over 95% with the system. If installations or operators do not surrender their allowances in time, heavy fines may be imposed in addition to the requirement to surrender the outstanding allowances. On the other side of the polluter pays is the revenue from those payments, and in the EU ETS there is a direct link between the sale of allowances at auctions and the revenue going to national budgets. So no money is lost, and in fact we have introduced an obligation for member states to invest all of their revenue in climate action and energy transformation. This ensures that the decarbonization that we are trying to incentivize with the declining cap is progressive. That means that we don't use for example, the revenues only to compensate the carbon costs, because that makes the circle go round and gets us nowhere. And also over time requires more and more money being pumped into that compensation. We say that member states should use the revenue from the EU ETS to help reduce the carbon price burden on their installations over time. The carbon price, so the price of allowances, as I mentioned, is determined by the market. And it is that carbon price that determines the incentive for installations to invest in emissions reductions and promotes innovative low carbon technologies. We often can hear the discussion whether a certain level of a carbon price
incentivizes a particular change, like coal to gas switching, or sometimes even like it was in the context of the energy crisis, switching back from gas to coal. And in the EU ETS, we haven't had the immediate success of a convincing carbon price signal. At the beginning, so from 2005, but all the way to 2013, 15, 16, we had very low prices, as you can see, under 10 euros per ton of emissions. This was because we had a big surplus of allowances in the market, built up because of the 2008 and 2013 economic crises, but also because at the time we allowed the use of international credits in place of allowances for compliance in the EU ETS. Around 2018-19, we took action and introduced the Market Stability Reserve. This is a mechanism within the EU ETS that helps manage the supply of allowances in the EU carbon market based on the prevailing conditions. It is a completely rule-based mechanism where adjustments happen depending on specific thresholds. And they react to the prevailing conditions, because in the end, the carbon price reflects market expectation about the scarcity of allowances and the demand, of course. But you can see that we've had some peaks and some drops in the last few years, which they partly reflect announcements about the EU increasing its climate ambition, but you can also see some major drops linked to the COVID-19 pandemic and the economic crisis around that, or the energy crisis triggered by Russia's invasion of Ukraine. And in those moments, it was very important that we had the Market Stability Reserve, so that even though maybe the economic activity was reduced, emissions were reduced as well, and as a result we had more allowances on the market, the participants knew that at the time when market stability acts, which is over a 12-month period, those excessive allowances will be removed so that the market balance is maintained. Actually, for those very interesting in how it works, I will say that the Market Stability Reserve not only takes away allowances, but it can also inject them back into the market if there isn't enough supply. But since the reserve started operating in 2019, every year it just withdraws allowances, which gives you an indication of how big of a surplus we have accumulated since 2005 until 2018. I said that the auctioning is the primary distribution method of allowances in the EU ETS. That comes mainly from the fact that we want the price to be a signal that is passed through. But at the same time, we are mindful of the fact that with the increasing ambition, climate ambition of the EU, there is a risk of carbon leakage that we need to address. And in the EU ETS, this is done by free allocation of allowances. It is done in a way to help address the risk and incentivize green transition investments. The free allocation is based on product benchmarks. What this means, without being too technical, is that in every sector we have over 50 sectors in the EU ETS. We take 10% most efficient installations with the lowest emissions, and we benchmark their performance to determine how much in free allowances should installations in a given sector get.
This means that, of course, the most efficient installations get the most of their allowances for free, whereas those that are least efficient get some, but they still need to buy allowances to really cover their emissions. And the benchmarks are updated every 5 years now to make sure that we are capturing any technological progress that the installations in the industry have been making. I decided not to go too much into the CBAM discussion today in the interest of time, but you may have heard that in the case of some sectors, from 2026, free allocation will be gradually replaced by the carbon border adjustment mechanism, and if there are any questions about that, I'm happy to take them. One last point that I wanted to raise in the context of the EU ETS and the use of revenues that it generates is the support for innovation and solidarity. So these are two quite interesting aspects, because on the one hand, we hope that the carbon price is an incentive for specific investments, but it's clear that when we talk about those most innovative investments for the decarbonization, if we waited for the carbon price to get to the level that makes the business case, that would delay that could delay progress in the decarbonization. That's why we set up the ETS Innovation Fund, which is also supplied with the optional allowances, but it has its special pot, and it is used to promote breakthrough technologies in ETS sectors, from industry to aviation to maritime. And the way the projects are selected is via calls for proposals. So it's not linked to member states at all. It's companies submitting their projects, and those proposals are then evaluated based on the maturity of the technology. How much of a promising technology it is, and its emission reduction potential. It is only then that the support can be awarded, once they win a call for proposal. Its estimated budget is around 44 billion, but I will tell you that so far the calls for proposals under the Innovation Fund were much smaller. It was for €1 billion or 2 billion, and with each call we usually receive 10 times more applications than the budget. So it's a bit of a slow learning process for us, but clearly there's a demand to respond to. On the other side, we have solidarity in the EU ETS. That goes back to the point that I made initially about the challenge of having 27 member states, because the decarbonization challenge, for example, in France or in Poland, are very different, just because one country has its energy mix dominated by nuclear energy and another by coal energy. So in that sense, the EU ETS directs more allowances to lower income member states so that they can fund investments to modernize their energy systems. That isn't done in vain. It is done focusing on priority investments, so that the investments that the member states fund are compatible with the climate targets and don't lead to stranded assets or carbon lock-in. And it's about half of the EU member states that benefit from the modernization fund. I will end here by just recapping what we have managed to achieve with the EU ETS so far. By 2023, emissions from heat, electricity generation and industry installations
were down by more than 47% compared to 2005. The current prices are at 65 to 70 euros per ton. They have been higher in the course of the last few months, but as I mentioned, the price is fluctuating. This higher carbon price in this decade than in the past has translated to much higher auction revenues, which member states have predominantly used on renewables projects, energy efficiency investments, decarbonization of transport. But as we are expanding emissions trading, there will be more challenges and more customers, so to speak, for the use of the ETS revenues. As I mentioned, from 2024, maritime sector is included in the EU ETS, and from 2027 we will introduce a new, separate from the current system, ETS for emissions from fuels used in buildings, road transport, and small industry. Together, these two systems will cover about 75% of emissions of the EU, and will try to complement other policy instruments such as targets, product standards, or fuel standards, to really make sure that the decarbonization progresses gradually but effectively in the EU. I am mindful of the fact that the EU's experience at the moment is not replicable in many countries. It is also not a silver bullet solution to the decarbonization, and that's why one of the most recent initiatives launched by the Commission is a task force on carbon markets to help our partner countries develop their carbon pricing systems. Here I should also acknowledge the really good cooperation that we have with Canada and the Global Carbon Pricing Challenge that Prime Minister Trudeau has launched. And generally the effort that we try to pull together to share our experience, to help with some technical questions that countries just thinking or at the stage of designing their carbon pricing systems may have, because at the end of the day what matters is to implement it with an objective in mind, make sure that the implementation is consistent and effective, and grow it slowly but surely, learning from the mistakes. And as you have seen, we have had some learning to do over the course of the years of implementing. Thank you very much. Thank you very much. Muchas gracias. En este caso, dos comentarios rápidos. Primero, seguramente pasó también el examen de inglés, así que vamos muy bien. Otro tema interesante es la visión y el trabajo desde la parte política cabecera, digamos, de top-down en este caso, con la experiencia que tenemos en el caso de Canadá, desde la parte de los gobiernos subnacionales, la organización y coordinación del gobierno nacional, lo mismo en Chile. Otro tema interesante, el tema del cap and trade, es una de las herramientas. Es importante, Chile lo dijo, Canadá lo dijo, Bruselas lo dijo, el tema de la inversión en tecnología, en innovación tecnológica es una de las grandes herramientas para el desarrollo. Interesante también que la regulación es muy compleja. El embajador lo comentó, es itinerante y otra cosa, nada es estable.
todos los oradores han comentado que es una modernización continua, el embajador lo dijo muchas veces, la consejera también y la colega de la Comisión Europea también comentó que es una continua revisión. Así que yo paso la palabra un segundo a Guillermo Codoja para una última pregunta a nuestros oradores presentes y cerramos. Bueno, primero una de las conclusiones también que estoy escuchando y es que tiene que ver con la justicia en la repartición de intereses en el mundo, digamos. El poblador, el habitante está viendo todo este cambio y los gobiernos y las empresas están tratando de responder para hacer justicia y que todo el mundo entienda que es un objetivo común, que hay que trabajar para eso, y es muy bueno cuando uno ve que todos los otros están trabajando y no un solo sector está haciendo el esfuerzo. Esta es una discusión de base que estamos viendo en los países que enfrentan esto. Se habló de justicia social y necesidad de dar trabajo, se habló de proteger las comunidades y los recursos naturales. Se está hablando de cómo hacerlo en el futuro y este es el mecanismo. Es impresionante lo que acaba de presentar la experta de la Unión Europea. A mí me quedó claro de que el mecanismo de darle un valor al carbono, vincularlo con el órgano más sensible del ser humano, que es el bolsillo, para lograr este cambio, es la línea y está llevando mucho adelante. Perdón que me tomé estos 2 minutos para hacer esta reflexión, pero meter la parte humana en todo este análisis era importante. Yo estuvimos hace poco en Canadá y hoy se está discutiendo si en un sector como el oil and gas está haciendo suficiente esfuerzo, porque la otra parte de la comunidad piensa que no, y uniformar y hacer un esfuerzo parejo en el mundo es muy importante. Y darle un precio al carbono es un igualador importante para esto. Entonces, la pregunta que me queda para hacer es, tanto vive acá el embajador que está acompañándonos hace ya un año, ¿no? Está en funciones, o la consejera que está también hace más tiempo, la conocemos hace más tiempo. ¿Cómo lo que ustedes ven en sus países creen que sucintamente cuál es lo que podría funcionar mejor para Argentina? Si tienen algún tip para decirle, bueno, que lo veamos nosotros, que hicimos allá y lo veamos acá, por ahí podrían probar esto. Ahí les dejo la respuesta. Perdón, no lo había visto. Bueno, brevemente pienso que, como decía la colega también, cada país tiene sus particularidades, entonces tiene que ver la estructura económica, la estructura de producción de energía de cada país influencia mucho. Como decía la colega, es uno de los grandes desafíos en la Unión Europea crear un sistema que sea justo para 27 países miembros que tienen estructuras diferentes. Yo mencionaba el caso de Polonia, que produce la mayoría de su energía todavía con el carbón, comparado a otros que utilizan energía nuclear. Eso claramente es un desafío muy grande. Entonces, creo que Argentina pueda claramente traer inspiración para las varias experiencias que también la que hemos escuchado ahora. Hay claramente por parte de la Unión Europea una disponibilidad a ayudar, si hay una voluntad política de desarrollar un sistema de este tipo. Estamos completamente disponibles con el equipo que mencionado, por ejemplo, se creó Task Force para ayudar, porque uno de los grandes desafíos es que claramente estos objetivos de descarbonización y de lucha al cambio climático, ningún país lo puede lograr solo a nivel global. Se tiene que trabajar juntos y entonces el primer desafío en mi opinión sería convencer a los países que todavía no tienen este tipo de sistemas a desarrollar ayudarlo a desarrollarlo con la cooperación que tenemos. Y de otro lado después ver si se puede crear, como decía el embajador antes, también un mercado internacional de estos bonos de carbonos, derechos de emisiones. Bueno, yo no me atrevo mucho a decir
qué cosas se podrían, responder a la pregunta, sacar de la experiencia chilena. Tal vez algunas consideraciones. Lo primero es que yo fui embajador antes en Argentina también hace 8 años, y noto que hay un cambio, sobre todo en las provincias limítrofes con Chile, que cada vez miran más al Pacífico. Entonces yo creo que eso, no sé cuánto en Buenos Aires se percibe. Porque claro, ustedes aquí invitan a la Unión Europea y está muy bien, nosotros también, pero creo que si te miran también al Pacífico, yo creo que hay experiencias también importantes de ese otro lado. Sí, pero todavía nosotros también miramos, y con razón, a la Unión Europea. O sea, pero hay una parte del mundo de la economía que hoy día está en la cuenca del Pacífico, que además es muy variada. Por eso puse énfasis también en la experiencia con Japón, que es anterior incluso al acuerdo de París. Pero habría que ver también otros países, no sé, Australia, Nueva Zelanda, en fin, y países también digamos, que se Corea del Sur, en fin, todo lo que hay. Nosotros tenemos ahora este gran evento que va a ser la PEC en Lima, donde viene el presidente de China y de otros países de la cuenca del Pacífico, y ahí hay otro debate también, porque viene un problema muy complejo para todas nuestras economías, y es que en el mundo o una parte del Asia se produce un menor costo. Entonces, en la medida en que hay libre comercio, por ejemplo, nosotros tenemos el tratado de libre comercio con China, el acero chino ahora llega mucho más barato. Tuvimos que cerrar nuestra fábrica, nuestra siderurgia, Huachipato, y despedir 2.000 trabajadores. Esto ocurrió hace un mes atrás. Entonces, claro, yo cómo le voy a ir a decir a la empresa de Chile que además de bajar los costos, tienen que adecuarse al cambio climático. Es complejo, digamos. O sea, porque lo que nosotros estamos, y por otra parte, economías como la chilena, y en parte pienso que es un debate en Argentina, tienen que abrirse al mundo. Con la Unión Europea nuestros problemas son otros, son que a veces pueden poner exigencias medioambientales que nosotros podemos considerar que son barreras para arancelarias. O sea, exigir a nuestro país que produzcan un determinado producto de una manera tal que en el fondo no puede competir con el producto europeo. Con el Asia, en cambio, es otro el punto. Es que ellos producen más barato, porque la mano de obra es más barata, porque en muchos países no existe lucha sindical, en fin, mil razones. Entonces el mundo está en un momento de mucha tensión, y en esa tensión estamos nosotros. Pero yo creo que todo esto es posible, además es indispensable, porque nuestras exportaciones cada vez más van a ser más juzgadas por la huella de carbono, entre otras cosas, o cómo se produce. Si nosotros mandamos, por ejemplo, una manzana Pink Lady, por decir a no sé qué mercado, tal vez se compran acá o se ven aquí, bueno, esa manzana tiene que tener una serie de características en su producción sin la cual no entra. Entonces hay ciertos estándares medioambientales en el mundo de que incluso la producción agrícola o hasta la producción ganadera, cuando se quiera exportar, tiene que hacerse de una determinada manera. Voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con esto del medio ambiente, pero para entenderlo, y además ustedes van a entender más por los ganaderos. Hay una fábrica en una parte de Chile que exporta a Israel, pero tiene que hacerse en un modo kosher. Entonces tenemos varios rabinos que están todo el día mirando cómo se produce desde desde que se cría la vaca, cómo se mata, cómo se, qué sé yo, no entiendo, cómo se corta, en fin, porque si no, no entra. Sí, que yo fui parlamentario, entonces puedo hablar mucho rato más. Bueno, muchas gracias.
Estoy pensando que yo soy la persona que está dentro de ustedes y la lunch, entonces no voy a decir muchas cosas. Solamente decir que por Canadá es importante decir que para nosotros vivir este momento no era fácil. Estaba bien complicado por las provincias y el gobierno federal. Y no es que hay un gran consenso que este es el camino para adelante. Pero seguimos como gobierno de Canadá tratando de hacer lo mejor posible. De hacer eso, una cosa que es importante para nosotros era la transparencia y de dar al público la más información posible, de explicar por qué y cómo y los impactos para cada comunidad. Y por el precio del carbón y el uso del dinero que lleguen para el gobierno, es importante decir cómo es el uso de ese dinero, cómo va a avanzar el camino para esta batalla. La otra cosa que quiero decir es que es muy importante para países de encontrar the low-hanging fruit. Y es decir que hay empresas que pueden ayudar. Entonces no es que todo el mundo necesita crear todo nuevo. Tenemos todos nosotros que ayudar para seguir adelante. Y para terminar, es importante para mí decir que the Carbon Price Challenge, que es algo de mi primer ministro, pero no somos solos, estamos aquí con Chile. Es importante la iniciativa, pero también de trabajar juntos, de tratar de hacer lo mejor posible. Gracias. Bueno, creo que ya estamos, ya hemos finalizado, ya nos están corriendo. Más que nada, nuevamente agradecer a los expositores. Fue un honor tenerlos aquí y creo que esto es un puntapié inicial para trabajar juntos en sinergia y seguir haciendo y desarrollando estas actividades. Muchísimas gracias a todos.